Capítulo 2. La marginación educativa de las mujeres. En el año 1850, Sarah Grimke, 1792-1873, por aquel entonces una mujer de 62 años, dejó la casa de su hermana y su cuñado, Angelina y Theodore Well, e hizo un esfuerzo por desarrollar su propia carrera. Mantuvo correspondencia con los abogados y médicos que conocía y exploró la posibilidad de obtener una formación profesional. Trabajó en bibliotecas públicas con la esperanza de crear una recopilación de leyes en distintos estados referentes a las mujeres para así denunciar su injusticia. Todas sus investigaciones acabaron en desaliento. Estudiar derecho todavía no estaba a disposición de las mujeres. Los estudios de medicina se consideraban impensables para una mujer de su edad. Sarah Grimke, a pesar de que 17 años antes había llevado a cabo la primera argumentación coherente en favor de la emancipación de las mujeres jamás escrita por una persona estadounidense, se sintió profundamente desalentada. A los poderes de mi mente jamás se les ha permitido expandirse, se quejaba en una carta a una amiga. Esbozada en un fragmento de un ensayo que nunca llegó a publicarse, Sarah Grimke resumió su sensación de privación personal e intentó generalizar, a partir de ahí, un programa para la educación igualitaria. Estudiar fue una pasión para mí. Si hubiera recibido la educación que tanto anhelaba y si hubiera sido formada en la profesión de abogada, quizás habría sido un miembro útil de la sociedad y en vez de que otros se encargaran de mí y de mi propiedad, quizás podría haber sido la protectora de los desamparados. Muchas mujeres tiemblan ante el terrible eclipse de aquellos poderes intelectuales, que a temprana edad parecían profecías de provecho y felicidad. Esto ocurre porque creemos que tenemos poderes que están siendo destruidos, responsabilidades que no se nos permite ejercer, derechos conferidos a nosotras como seres morales e intelectuales, que están siendo completamente ignorados y aplastados. Es porque sentimos esto con tal intensidad que ahora exigimos la educación igualitaria a los hombres. En este clamor patético y fútil, Grimke dio voz al sufrimiento y a las privaciones de millones de mujeres a las que se les negó una educación e identificó esta privación como un problema crucial de su condición como grupo. La importancia de esta privación para determinar el desarrollo de la emancipación de las mujeres no ha sido entendida aún, a día de hoy, de manera adecuada. A medida que estudiamos la historia de la educación de las mujeres en Europa y posteriormente en Estados Unidos, podemos constatar dos generalizaciones. Las mujeres sufren, de modo casi universal, la marginación educativa en comparación con sus hermanos, y la educación es, claramente, para las pocas mujeres que son capaces de obtenerla, un privilegio de clase. Históricamente, la educación servía a un fin utilitario, formando a las personas en habilidades específicas requeridas por una sociedad en concreto. Durante milenios, este tipo de educación se circunscribía al entorno de la familia en forma de aprendizaje. Mientras que los recursos y las oportunidades en la educación basada en la familia se asignaban según la división sexual del trabajo y estaban diseñados para encajar a los niños y a las niñas dentro de sus papeles definidos por el género, a menudo las niñas podían adquirir habilidades y conocimientos equivalentes a los de sus hermanos. Las habilidades relacionadas con la economía del hogar, aunque asignadas según ideas de división de género, dotaban a las mujeres de conocimientos necesarios para la supervivencia en caso de que se quedaran solteras o viudas. En la Edad Media, por ejemplo, las viudas se dedicaban a menudo al comercio y al negocio de la artesanía y se les concedían los privilegios y el estatus del gremio. El progresivo reconocimiento de labores como la fermentación, la fabricación de productos de seda o productos textiles, de bordados y otras labores femeninas como oficios reconocidos, ilustra esta cuestión. La educación basada en el hogar era informal, utilitaria e individualizada, era vernácula y no alfabetizada. Las madres educaban a las hijas y a las criadas, los padres educaban a los hijos y a los criados. Hay que recordar también que estadísticamente hablando, el número de personas dentro de cualquier población que fueron instruidas hasta el nivel de la alfabetización fue muy pequeño hasta el siglo XVII. En la Edad Media y durante el Renacimiento, la gran mayoría de las personas eran analfabetas y no pasaban por ningún tipo de escolarización formal. Incluso más tarde, cuando la educación se institucionalizó, y a los niños, una vez pasada su infancia, se les mandaba fuera de casa para instruirles,
Una educación temprana de los niños y de las niñas quedaba todavía en manos de sus madres. Por consiguiente, la marginación educativa de las niñas no se hizo evidente para la mayor parte de la población de Europa hasta el siglo XVI y en el caso de las colonias estadounidenses a lo largo del siglo XVII. Efectivamente, se trataba de una realidad, tal y como se puede ver cuando analizamos las oportunidades educativas de una parte pequeña de la población que contaba con estas oportunidades, más concretamente la aristocracia y la clase media urbana más adinerada. Con la aparición de las universidades en los siglos XIII y XIV, la educación se institucionalizó para estas clases. Las universidades preparaban a los hombres jóvenes para el sacerdocio y para el servicio al Estado, y para poder ir a las universidades tenían que dominar el latín. Cuando se empezó a preparar a los hijos varones para la educación universitaria en las academias y en las escuelas preparatorias, salió a la luz la marginación educativa de las mujeres y la grieta entre la educación de los niños y de las niñas se expandió y se institucionalizó de forma contundente. Por norma general, la educación se institucionaliza cuando las élites, militares, religiosas o políticas, sienten la necesidad de asegurar su posición en el poder a través de la formación de un grupo que sirve y mantiene sus intereses. Históricamente, cada vez que eso ocurría, las mujeres quedaban discriminadas y excluidas desde el mismo comienzo de cada uno de estos sistemas. El ejemplo más temprano es la exclusión de las mujeres de la formación en las habilidades de escritura y lectura recién descubiertas en Sumer y Babilonia en el segundo milenio a.C., que ya fue comentada en el primer volumen. Con un par de excepciones importantes, como la educación de las niñas en la Esparta de la antigüedad clásica y en el sistema monástico de educación en Europa, de los que hablaremos con más detalle a continuación, las niñas estaban marginadas en todas las sociedades conocidas del mundo occidental en cuanto a la duración de su formación, el contenido que se les enseñaba y las habilidades de sus maestros. Esto era resultado lógico de los objetivos de la educación, teniendo en cuenta que las mujeres estaban excluidas de las élites militares, religiosas y políticas, se consideraba que no necesitaban demasiada enseñanza formalizada. Por otro lado, a las hijas que pertenecían a las élites, por ejemplo las princesas y las mujeres que pertenecían a la nobleza, que quizás tendrían que desempeñar papeles de sustitutas para sus hijos o maridos, se les instruía con sumo cuidado y se les formaba como a sus hermanos. Durante la Edad Media, el contenido de sus enseñanzas era el mismo y a menudo incluso compartía tutores con sus hermanos. La educación era un privilegio de clase para ambos sexos y servía a los intereses familiares y estatales. Por lo tanto, no es nada sorprendente que casi todas las mujeres cultas que se conocen desde la antigüedad hasta el siglo XVI formaran parte de la nobleza. En la Alta Edad Media, una enseñanza formal solo se podía adquirir a través de los tutores y de las instituciones religiosas. Durante muchos siglos, las mujeres eruditas se encontraban solo en los conventos, con la excepción de unas pocas mujeres nobles en algunas cortes. El aumento de conventos es, por tanto, un indicador aproximado de la expansión del aprendizaje entre las mujeres. En los primeros siglos de nuestra era, cuando los santos y los misioneros difundieron el cristianismo entre los pueblos paganos de Europa, la participación de las mujeres fue muy bien recibida y se fomentaba su papel activo. Acompañaban a los hombres misioneros en el proselitismo y en la predicación, y ayudaron a convertir a los miembros de sus propias familias mediante la organización de prácticas religiosas en sus hogares. En los 3 primeros siglos de nuestra era, las viudas y las mujeres solteras, conocidas como canonesas, vivían en comunidades gobernadas por diaconisas, dedicándose a una vida de oración común y de preparación de otras mujeres para el bautismo cristiano. Diaconisas y canonesas también cuidaban a los enfermos y atendían a los pobres. Esta tradición se expandió y se formalizó en la Alta Edad Media con la extensión de la vida monástica. En el siglo VII tomaron parte de la vida monástica más mujeres que nunca en el pasado. En Francia, Bélgica y Gran Bretaña, esto se puede ver en el aumento drástico del número de residencias monásticas que se construyeron. Mientras que solo un siglo antes, alrededor del 10% de todas las residencias monásticas que se construyeron eran para mujeres, durante el siglo VII fueron más del 30%.
Este aumento en la actividad religiosa femenina coincidió con el proceso de conversión de los francos y de los anglosajones al cristianismo. La Iglesia apoyó el papel de las mujeres como proselitistas dentro de sus propias familias. Las familias nobles, en cambio, obtuvieron tanto beneficios religiosos como económicos de la fundación de casas religiosas como parte de sus latifundios. Estos claustros se convirtieron en refugios para las hijas solteras o viudas y a menudo volvían a manos de la familia del donante después de la muerte de la abadesa fundadora. Durante el mismo periodo se vivió la prosperidad de los monasterios dúplices en Bretaña y en el continente europeo. Muchos de ellos estaban organizados para que las monjas pudiesen disfrutar de la protección, la labor física y la orientación espiritual de los varones religiosos. Dado que la mayoría de los monasterios dúplices estaban administrados por abadesas o junto con un abad, estos fomentaron el liderazgo de las mujeres. Laon, uno de los monasterios dúplices más grandes del pueblo franco, alojaba a 300 monjas bajo la supervisión de la Santa Salaberga. Santa Gertrudis de Nivelles compartió la gobernanza del convento con San Amand, pero ella conservó la autoridad suprema. Bajo la dirección de la abadesa Gertrudis, Nivelles se convirtió en un centro de enseñanza. Ella misma fue coleccionista de libros y animaba a sus monjas a estudiar y leer poesía. La reina Batilda fundó la abadía de Cheles sobre las ruinas de un convento abandonado alrededor del año 658 y la convirtió en una institución famosa en la que las monjas escribieron las vidas de varias santas. Su reputación de fomentar la enseñanza atrajo a tantos hombres que, a finales del siglo, Cheles se convirtió en un monasterio dúplice. En Bretaña, Hilda, 680, sobrina nieta del rey Edwin de Northumbria, se incorporó a la vida religiosa a sus 30 años. Aidan de Lindisfarne la invitó para que la ayudara a convertir al pueblo de Northumbria. Ella fundó varios conventos, pero se hizo más conocida por convertirse en la abadesa de Whitby, un monasterio dúplice muy famoso por sus enseñanzas. Durante su tiempo como abadesa, organizó el sínodo de Whitby en el año 664. Fue una de las monjas más extraordinarias entre muchas monjas eruditas que trabajaron y vivieron en estos monasterios. Un siglo después, Lioba, una monja inglesa de Thanet, fue instruida por parte de la abadesa Eadburga para memorizar las leyes divinas como poesía. Más tarde, ella misma compuso poesía religiosa y se hizo experta en clasicismo. A petición suya, acompañó a San Bonifacio a Alemania en el año 748 y le ayudó a cristianizarla construyendo conventos. Se hizo abadesa de Bischofsheim y sirvió en este lugar durante 28 años, dedicándose a la vez al trabajo manual y a los estudios de latín y de literatura patrística. Incluso después del declive de los monasterios dúplices, la tradición de las abadesas poderosas continuó. En el siglo XI, la abadesa de Maubeuge disfrutaba de autoridad no solo sobre sus monasterios, sino sobre la ciudad y el territorio que les pertenecía. Las abadesas de Ratisbona eran princesas del Sacro Imperio Romano Germánico y mandaban a sus diputados a las asambleas nacionales. Las abadesas de Herford y Quedlinburg suministraron contingentes militares al ejército del emperador y tenían representación en la dieta imperial. En la Alta Edad Media, cuando las guerras eran endémicas y los hijos de la aristocracia se formaban en gran parte en las artes militares, sus hermanas pudieron quizás tener, como grupo, una mayor enseñanza formal que ellos. Clotilde, hija del rey del pueblo burgundio, que vivió en el siglo V y que convirtió a su marido Clodoveo, rey de los francos, al cristianismo, puede que lo hiciera por influencia de su educación superior. En el siglo VI, Radegunda, princesa de Turingia, 530 al 587, fue capturada por parte de Clotario, hijo menor de Clodoveo, cuando era solo una niña, y fue enviada a la corte francesa, donde se crió para convertirse en reina de Clotario. Educada en un convento francés, aprendió a leer y a escribir latín con gran facilidad y compuso una elegía en la que se comparó la caída de Turingia,
cuando su padre y sus parientes fueron asesinados por los invasores con la caída de Troya. Al igual que a las mujeres troyanas, ella también fue sacada de su hogar por los ganadores para convertirla en propiedad sexual de sus captores. Su vida conyugal fue muy desgraciada, dado que Clotario, como muchos otros reyes francos, practicaba poligamia y tuvo 5 esposas. Fue muy cruel con ella y le molestaban tanto su religiosidad como el hecho de que no pudiera darle hijos. Cuando Clotario mató a su hermano, Radegunda huyó protegida por el obispo Medardo y se hizo monja. Más adelante fundó la abadía de Poitiers, donde vivió con 200 monjas y que se convirtió en centro educativo y residencia para poetas. A lo largo de la Edad Media, las mujeres que pertenecían a la aristocracia y a la familia real fundaron y financiaron conventos en los que las hijas de los miembros de la aristocracia y algunas hijas de los pobres recibían educación en religión, latín, lectura, escritura, aritmética simple y cánticos, incluso algunas veces con niños y niñas juntos. Todas las niñas recibían formación y enseñanza domésticas en bordados, hilados y tejedura. Algunos conventos se especializaban en la producción de bordado fino, otros en transcribir e iluminar manuscritos. Algunas monjas tenían formación en estas habilidades altamente especializadas y otras eran expertas en medicina y cirugía. En los siglos X y XI se fundaron varias abadías canónicas famosas en Sajonia, entre ellas la de Gandersheim y la de Quedlinburg. Allí surgió la tradición de la erudición de las mujeres que daría lugar a logros extraordinarios. La abadesa Gerberga, segunda de Gandersheim, hija de Enrique, duque de Baviera, fue maestra de la monja Horstwitha, una de las primeras figuras literarias femeninas extraordinarias en Europa. En los siglos siguientes, las casas religiosas formarían no solo a sus propias novicias, sino también a las hijas de miembros de la aristocracia y de la burguesía emergente. Un ejemplo de la manera en la que un convento podía fomentar la enseñanza y la erudición de las mujeres fue Paraclet, fundado por Abelardo en el siglo XII y que siguió bajo la dirección de Eloísa, una de las mujeres más eruditas de la época. Abelardo incentivaba a las monjas de Paraclet no solo a que estudiaran la Biblia, sino también a que aprendieran latín, griego y hebreo para poder entender y enseñar los textos bíblicos a otras personas. En las reglas de la orden estableció que tenía que haber lecturas y enseñanzas en el convento durante todas las horas del día. Resulta discutible si el privilegio de la educación formal, basada en el género, marginó seriamente a las mujeres, por lo menos hasta la aparición de las universidades. Gran parte de la población fue en todo caso analfabeta y dependiente de una formación profesional informal o que se apoyaba en la familia. Tanto para los hombres como para las mujeres, la educación fue un privilegio de clase. Sin embargo, existía una diferencia importante. La Iglesia ofrecía preparación para niños pobres para el sacerdocio, mientras que durante siglos el acceso a los conventos para las niñas dependía de la capacidad de sus familias para proveer de una dote. Hasta el siglo XII el latín se enseñaba en la mayoría de los conventos, lo cual implicaba que las monjas eran capaces de leer tanto la Biblia y los escritos de los padres de la Iglesia como versos en latín y literatura seglar. Coincidente con la expansión de las universidades y con la aceptación del latín como lengua de los varones clérigos con formación universitaria, el uso y la enseñanza del latín en los conventos sufrió un drástico declive. Una de las posibles razones fue el gran incremento de la expresión y de las actividades religiosas femeninas iniciado en el siglo XI, que incentivó la traducción de la Biblia y de la literatura religiosa en lengua vernácula. Muchas mujeres místicas, desde el siglo XI hasta el siglo XIV, escribieron en lengua vernácula. Ver capítulo 4. Independientemente de si los motivos de este declive educativo fueron negativos o positivos para las mujeres, la consecuencia de ello fue la ampliación de la grieta de oportunidad de educación entre hombres y mujeres. En el nivel más bajo del acceso a la educación, la urbanización conllevó la aparición de escuelas laicas en las que enseñaban los sacerdotes de la parroquia y los eruditos laicos y en las que los niños de las clases más desfavorecidas
disfrutaban de la oportunidad de obtener rudimentos educativos, la lectura, la escritura y el conocimiento de aritmética suficientes para prepararles para empleos urbanos. Además, se conocen varios casos de escuelas laicas para niñas dirigidas por maestras en plena Edad Media. En el siglo XV, en Francia, la fundación de institutos urbanos para pobres brindó algunas oportunidades educativas tanto para niñas como para niños. Sin embargo, en estos colegios, como en escuelas similares para pobres en Bretaña y en Estados Unidos, hasta avanzado el siglo XIX, a las niñas se les enseñaban solo cuestiones básicas como firmar, leer, los números y la religión. Algunos niños dotados, incluso los de las clases más desfavorecidas, pudieron acceder a la educación superior a través de becas. Para las niñas, la educación acababa en el nivel elemental. Por consiguiente, hablando en términos generales, la institucionalización de la educación superior en las universidades llevó a un incremento de las divisiones a favor de los hombres, por lo que el acceso a la educación se convirtió en un medio de estructuración de las diferencias permanentes de clase. Además, estas diferencias resaltaron las divisiones basadas en el género y las volvieron más rígidas. En este lúgubre panorama de discriminación educativa en contra de las mujeres, que duró más de un milenio, aparecieron varias islas como espacios privilegiados para ellas. A partir de ahí surgieron grupos de mujeres cultas, excepcionales en sus logros, debido a la ignorancia abismal desde la que surgían, con la que fueron comparadas. Estos espacios privilegiados fueron los monasterios dúplices de los siglos VII y VIII y los conventos mencionados previamente como centros de enseñanza desde el siglo VIII hasta el siglo XIII y los centros urbanos de Holanda y de Renania en los que prosperó el beguinaje durante el siglo XII, las cortes de algunas ciudades de la Italia y la Francia renacentistas y los centros de la Reforma protestante. Fue en estos espacios privilegiados donde apareció un pequeño número de mujeres ilustradas. Aunque vamos a tratar a cada una de ellas individualmente en los próximos capítulos, quizás vendría bien analizar ahora lo que tenían en común y los patrones desde los que parece que surgen sus vidas. A grandes rasgos podemos decir que hasta el siglo VII las oportunidades de una mujer para adquirir cualquier tipo de educación eran mejores en el caso de que fuera hija de personas pudientes o de alto rango, hija de una familia sin hijos varones o que el padre tuviera una mente abierta en cuanto al tema de la educación de las mujeres. Este tipo de casos eran poco frecuentes, aunque de todas formas existían. A menudo se ha hablado de las princesas cultas de la corte carolingia. Carlomagno, un mecenas de la enseñanza analfabeto, hizo que todas sus hijas fueran instruidas por tutores, entre los cuales estaba el gran erudito Alcuino. Este también enseñaba a la hermana del emperador, Gisela, que era tan ilustrada que podía leer obras de Beda y hacer constar a Alcuino sus críticas sobre las opiniones de dicho autor acerca del Evangelio de San Juan. En los últimos años de su vida se retiró a la abadía de Chelles. Judith, la segunda esposa del sucesor de Carlomagno, Ludovico Pío, fue mecenas de la enseñanza. Muchos escritores le dedicaron sus obras y ella misma encargó a Floro de Lyon que escribiera una historia mundial para ella. Muchas mujeres ilustradas fueron instruidas por sus padres, como es el caso de Christine de Pisan en el siglo XIV, las eruditas renacentistas Laura Cereta, Caterina Caldiera, Alexandra Scala, Olimpia Morata y las hijas de Tomás Moro. Unas pocas mujeres judías que conocemos por su formación fueron educadas por sus padres o en ocasiones por sus maridos. Las tres hijas del famoso erudito hebreo Rashi, que vivió en Francia de 1040 a 1105, fueron formadas en hebreo y escribían comentarios sobre las leyes talmúdicas para sustituir a su padre cuando estaba enfermo. Miriam Luria fue una erudita rabínica de Italia en el siglo XIII, al igual que Paula Dei Mansi, que tradujo y editó una colección de comentarios de la Biblia. No se sabe nada de su historia. Rebecca Tichtiner escribió y publicó un libro sobre enseñanzas morales, sobre selecciones del Talmud y sobre poesía dirigida a mujeres. Eva Bacharat fue experta en escritos y comentarios bíblicos.
Ambas mujeres vivieron en Praga en el siglo XVI y eran hijas de rabinos ilustrados. La tradición de hijas cultas de hombres cultos, por usar la acertada expresión de Virginia Woolf, continuó durante siglos hasta los hijos de Bronson Alcott y hasta Margaret Fuller en los Estados Unidos del siglo XIX. Otras mujeres fueron formadas por tutores privados que compartían con sus hermanos, como fue el caso de Isota y Ginebra Nogarola, Cassandra Fedele e Hipólita Sforza. Aunque de muchas familias gobernantes del Renacimiento italiano salieron varias mujeres ilustradas, solo una, Cecilia Gonzaga, acompañó a sus hermanos en una escuela pionera, la Giocosa, fundada por su padre, marqués de Mantua, y dirigida por el famoso erudito humanista Vittorino da Feltre. No es de extrañar que entre las notables mujeres ilustradas hubiera un número de reinas gobernantes, como es el caso de Leonor de Aquitania, siglo XII, Margarita de Navarra e Isabel I de Inglaterra. Estas mujeres fueron formadas desde su infancia para ser sustitutas de los hombres gobernantes en caso de que surgiera la necesidad y por tanto fueron educadas para cumplir con estos papeles tal y como los hombres habrían hecho. La fama y la notoriedad de las mujeres ilustradas de la Edad Media y del Renacimiento temprano dan testimonio de su rareza. Salvo contadas excepciones, estas mujeres se hicieron más famosas por el mero hecho de que existieran más que por sus logros. Hasta el siglo XVII, las mujeres ilustradas fueron muy poco frecuentes. Podemos identificar quizás unas 30 monjas ilustradas hasta el año 1400 y algunas de las mejor preparadas, como Hildegarda de Bingen o Matilde de Magdeburgo, no eran capaces de escribir en latín. En el periodo comprendido entre 1350 y 1530, que los historiadores consideran una época en que las mujeres ilustradas fueron especialmente numerosas, la destacada estudiosa de dicho periodo, Margaret King, ha identificado solo 35 de estas mujeres en Italia. El medievalista Roland Bainton, en su trabajo de 3 volúmenes sobre las mujeres de la Reforma en Europa, añade no más de 10 nombres de mujeres ilustradas a la lista mencionada por King. Se puede decir con total seguridad que hasta el año 1700 hubo menos de 300 mujeres ilustradas en la Europa occidental registradas por los historiadores. Hemos visto que durante la Edad Media solo aquellas mujeres que fueron lo suficientemente adineradas como para poder permitirse la dote necesaria para entrar en un convento o aquellas que pertenecían a las familias gobernantes tenían acceso a la educación. Margaret King descubrió que todas las mujeres ilustradas del Renacimiento italiano venían de familias pudientes. Con el proceso de urbanización del siglo XIII en adelante podemos encontrar unas pocas mujeres cultas en familias de clase media. La generalización de que para las mujeres la educación fue un privilegio de clase hasta finales del siglo XVI sigue siendo indiscutible. Una ley aprobada por el rey Enrique VII de Inglaterra sirve para ilustrar esto de manera dramática. Decía que queda prohibido que cualquier mujer, excepto las que pertenecen a la aristocracia y a la nobleza, junto con los artesanos, trabajadores, campesinos, obreros y otros hombres sirvientes, lea la Biblia en inglés, tanto en privado como a otras personas. Si bien el objetivo de esta legislación era probablemente desincentivar la propagación del sectarismo radical, el hecho de que todas las mujeres, excepto las que pertenecían a la nobleza, se sitúen en el mismo grupo que los hombres que pertenecían a la clase baja, demuestra que el concepto de clase se define de manera diferente en el caso de los hombres que en el de las mujeres. Otra generalización que se puede hacer sobre estas mujeres ilustradas es que la mayoría de ellas eran solteras, muchas veces enclaustradas o socialmente recluidas o viudas. Existe un patrón general de precocidad intelectual incentivada en su juventud, pero se desincentivaba en gran manera a lo largo de su vida. Varias de ellas fueron obligadas por sus familias a contraer matrimonios a una edad muy temprana e inevitablemente su vida intelectual cesaba tras el matrimonio. Solo unas pocas fueron capaces de seguir con sus estudios después de formar una familia o después de quedarse viudas. Estaban obligadas a elegir entre la vida de mujer y la vida intelectual.
para una mujer no existía un papel aceptado que le permitiera llevar una vida de mujer normal y pensar a la vez. Podemos ver el precio de estas opciones tan limitadas para las mujeres como individuos al contemplar varios ejemplos concretos. El precio que la sociedad en general tuvo que pagar por la pérdida del talento y de trabajo intelectual de la mitad de su población no se puede calcular. Sin embargo, sí podemos reflexionar sobre el hecho de que no fue antes de las primeras décadas del siglo XX que en Estados Unidos y en algunos otros países industrializados ha existido para las mujeres la posibilidad de combinar su vida sexual y reproductiva con su vida intelectual. Incluso hoy en día este tipo de opciones no existe para las mujeres en el mundo subdesarrollado. Goderensa, esposa del trovador Raymond de Mirabal, pagó muy caro atreverse a pensar y escribir. Según una anécdota sobre él, Mirabal dijo a su esposa que no quería una esposa que supiera escribir poesía. Un trovador en casa era suficiente. Ella debía prepararse para volver a casa de su padre, puesto que él ya no la consideraba su esposa. No sabemos lo que pasó con la poeta infractora. Lo que sí sabemos es que ninguno de sus poemas sobrevivió. Isota Nogarola, 1418-1466, aporta un ejemplo de solución de otra índole para las mujeres pensantes enfrentadas a la desaprobación y al desánimo de los hombres hacia sus esfuerzos intelectuales. Conocida como la mujer más ilustrada del siglo, ella y su hermana Ginebra recibieron una excelente educación de un tutor humanista. A los 18 años, Isota empezó su correspondencia con un grupo de hombres humanistas del Círculo de Guarino de Verona, quien había sido maestro de su tutor. Ella tenía esperanza de entrar en su círculo mediante este tipo de correspondencia intelectual y se sentía especialmente animada cuando Guarino llegó a leer sus cartas y a alabárselas a un amigo. Sin embargo, él no respondió a sus cartas, lo que hizo que las amigas de Isota la convirtieran en objeto de burlas por haberse atrevido a acercarse a un hombre tan importante y por esperar una respuesta. Isota escribió una vez más a Guarino y le dijo: «Ya existen tantas mujeres en este mundo. Entonces, ¿por qué nací yo mujer para ser menospreciada por los hombres en palabras y obras? Me planteo esta pregunta en soledad. Se burlan de mí por la ciudad, las mujeres se mofan de mí». Esta carta recibió finalmente una respuesta alentadora de Guarino. No obstante, otros hombres con los que mantuvo correspondencia le dijeron que tenía que convertirse en hombre si quería continuar con la escritura. En 1438, en Verona, un escritor anónimo acusó a Isota de incesto con su hermano y relacionó esta acusación con un ataque a todas las mujeres ilustradas. Una mujer elocuente jamás puede ser casta, y el comportamiento de muchas mujeres ilustradas confirma también esta verdad. Estos ataques desanimaron a Nogarola de tal forma que dejó de escribir durante 3 años. Entonces tomó una decisión inusual. No se casaría ni se haría monja, pero viviría una vida de reclusa en su propia casa, que compartía con su madre, y se dedicaría a los estudios religiosos. Este papel para una mujer intelectual estaba aprobado por la sociedad, porque seguía con la tradición de la mujer intelectual religiosa. Nogarola vivió así durante 25 años, desarrollando un importante tratado teológico durante un breve interludio en el que entabló amistad intelectual platónica con el humanista Ludovico Foscarini. Cuando a sus 35 años recibió inesperadamente una propuesta de matrimonio por parte de otro hombre, le pidió consejo a Foscarini. Él le instó a que mantuviera el voto de castidad que se había impuesto a sí misma en aras de su desarrollo intelectual. Ella aceptó su consejo, pero a partir de ese momento estuvo repetidamente enferma. El precio que Isota Nogarola pagó por ser mujer pensante y por mantener su respetabilidad fue el aislamiento de otros intelectuales y toda una vida de celibato. Fue un precio que ningún hombre intelectual jamás ha sido obligado a pagar, y no se debería confundir con la opción de vida religiosa de otros hombres y mujeres que optaron libremente por ella. La aceptación del rol de género aprobado culturalmente para una mujer pensante por parte de Isota Nogarola era compartida por sus contemporáneas, Cecilia Gonzaga y Maddalena Scrovegni.
A pesar de que esta decisión fue recibida con elogios a estas mujeres por parte de hombres intelectuales, generó poca o ninguna producción intelectual. Tanto estas mujeres ilustradas como aquellas que optaron por el matrimonio jamás repitieron los logros intelectuales de su época adolescente ni llegaron a cumplir con su promesa intelectual. Simplemente no existía un rol social aceptable para las mujeres pensantes que no renunciaran a su sexualidad durante el Renacimiento. Sus vidas cuentan las historias de ambiciones coartadas, talentos abandonados y largos silencios desesperados. La Reforma protestante dio lugar, en general, a la expansión de escuelas y, en particular, a mejores oportunidades educativas para las jóvenes. Esto se hizo obvio sobre todo en los estados alemanes, donde reformadores protestantes como Felipe de Melanchthon, Martín Bucero, Andreas Musculus y Johannes Agricola abogaban por la creación de escuelas primarias y secundarias tanto para niños como para niñas. Durante el siglo XVII, la asistencia a las escuelas se hizo obligatoria tanto para los niños como para las niñas de Turingia, Württemberg y muchos otros territorios alemanes. Aun así, después de un siglo de espectacular crecimiento, la marginación educativa de las niñas se institucionalizó de forma categórica. Por ejemplo, en 102 ciudades de Brandeburgo, mientras las escuelas para niños se duplicaron y las escuelas para niñas se incrementaron unas 10 veces desde 1539 hasta 1600, a finales de este periodo había 100 colegios para niños y solo 45 para niñas. Muchos humanistas protestantes escribieron a favor de la expansión de las escuelas para niñas, pero sus planes no fueron llevados a cabo por completo. Incluso estos reformadores progresistas abogaban por un plan de estudios enormemente simplificado para las niñas en comparación con el de los niños, con fuerte énfasis en la educación religiosa. En Francia, escuelas parroquiales adjuntas a las catedrales, que ofrecían solo unas competencias de lo más rudimentarias, proporcionaron educación para niños y niñas del siglo XVI en adelante. Para las niñas, el orden monástico seguía ofreciendo una formación más exhaustiva. Desde el siglo XVII, las nuevas órdenes de enseñanza, por ejemplo, las Ursulinas y las Hijas de la Santa Cruz, proporcionaban oportunidades educativas ampliadas para niñas de las clases altas y medias, pero el énfasis se ponía en la formación moral y religiosa y en el reclutamiento de futuras monjas. En el caso de las mujeres de la aristocracia, la educación en casa, con tutores y el uso de bibliotecas privadas compensaba algunas de las desventajas del adoctrinamiento de género. Durante varios siglos, las mujeres más cultas tuvieron este tipo de trayectorias, muchas veces fuertemente incentivadas por sus padres. En Inglaterra, la creación de los institutos en el siglo XVI hizo que la educación primaria estuviese al alcance de la mayoría de los niños, mientras que la educación de las niñas continuó siendo completamente privada en manos de las madres y de las institutrices. El desmantelamiento de las órdenes monásticas y sus escuelas durante la Reforma afectó seriamente a las oportunidades de las inglesas. Durante casi un siglo no hubo una tradición de enseñanza para ellas, y las niñas de clase alta se formaban lo suficiente para mantenerse competitivas en el mercado del matrimonio, es decir, para alcanzar logros como los bordados, la música o el canto. Jonathan Swift lamentaba que ni una sola de cada 1000 hijas de los nobles sabe leer o entender su propia lengua o juzgar siquiera los libros más simples escritos en ella. En su infancia ni siquiera se les enseña a escribir y ni siquiera pueden llegar a conseguirlo en toda la vida. No obstante, tal y como se puede ver más adelante, las tasas de alfabetización en Inglaterra eran altas comparadas con el resto de Europa. Sin embargo, no se disponía con facilidad de enseñanzas más avanzadas. En los siglos XVIII y XIX, las escuelas de los misioneros y las escuelas dominicales aumentaron los niveles de alfabetización entre los niños y las niñas de clases bajas, pero aún así las niñas estaban fuertemente marginadas. Hizo falta que pasaran más de 100 años de esfuerzo individual y organizado por parte de las mujeres para conseguir mejorar su acceso a la educación superior. Ver el capítulo 9.
Aun así, a lo largo de los siglos, aparecieron mujeres con talentos extraordinarios que, a pesar de todos los obstáculos, adquirieron una educación y produjeron obras intelectuales de gran calidad. Inevitablemente, sus talentos fueron silenciados y sus esfuerzos coartados, como fue el caso de las mujeres ilustradas del Renacimiento. Un claro ejemplo fue la vida de Sor Juana Inés de la Cruz de México, 1651-1695, que fue excepcional no solo por su genialidad y por la historia de su vida, sino también porque fue una de las pocas mujeres intelectuales de su época que no pertenecía a la clase alta por nacimiento. Nació en un pueblo mexicano y fue una de los 6 hijos e hijas ilegítimos de una madre analfabeta. Fue enviada a casa de su abuelo en la ciudad y desde muy pequeña mostró un amor inusual por aprender. A los 3 años engañó al maestro de su hermana mayor para que la enseñara a leer, lo cual consiguió hacer en muy poco tiempo. A partir de ahí, continuó con la lectura de los libros de la biblioteca de su abuelo y para cuando cumplió los 6 años ya había dominado también la escritura. Suplicó a su madre que la permitiera vestirse como un hombre para poder ir a la Universidad de la Ciudad de México y estudiar ciencias, pero este deseo no pudo más que ser denegado. De todas formas, fue enviada a Ciudad de México con 8 años y allí recibió 20 clases de latín, tras las cuales se dedicó a estudiar la lengua por su propia cuenta. Sus talentos llamaron la atención de la esposa del virrey, que la llevó a la corte y la hizo dama de compañía y más adelante poeta oficial de la corte. La mostraban a la corte y a los visitantes como un prodigio asombroso y la invitaron a que produjera series infinitas de poemas ocasionales para diferentes eventos públicos. Además de los poemas que escribió para la corte, también escribió comedias y obras de teatro religiosas. En uno de sus poemas más largos criticó enérgicamente a los hombres por su actitud despreciativa hacia las mujeres. Las demandas de la vida en la corte interfirieron con su capacidad para seguir con los estudios, por lo que decidió hacerse monja. Explicaba así las razones de esta decisión. Para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación. Cedieron y sujetaron la cerviz todas las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener una ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. En la historia, una y otra vez, nos topamos con mujeres pensantes que asumen ese sacrificio que llevó a que esta mujer talentosa se refiriera a su deseo de ser erudita como las impertinencillas de mi genio. Tomó sus votos definitivos en 1669 y al disfrutar de la protección obtenida por su influencia en la corte, sus superiores religiosos le permitieron llenar su celda del convento con libros, recibir muchas visitas y participar en una vida literaria activa. Sin embargo, incluso durante estos años en los que disfrutaba de relativa protección, Sor Juana estuvo bajo constante represión y censura por parte de su confesor, el padre Antonio Núñez. Al parecer, la censuró públicamente por escribir poesía y por socializar con personas que tenían autoridad y poder. En una carta al padre Núñez recién encontrada, Sor Juana, en aquel entonces muy segura por la protección del virrey y su esposa, se defendió vigorosamente reclamando su derecho a escribir poesía, ya que los cielos le habían otorgado el talento de escribirla y su derecho a la educación. Insistió en que siempre había mantenido la privacidad de sus estudios. No había buscado el reconocimiento público y no lo deseaba. De todos modos, continuó convincentemente. ¿Quién los ha prohibido a las mujeres? ¿No tienen alma racional como los hombres? Pues, ¿por qué no gozará el privilegio de la ilustración de las letras con ellas? ¿Qué revelación divina, qué determinación de la Iglesia, qué dictamen de la razón hizo para nosotras tan severa ley? Yo tengo este genio. Si es malo, yo me hice. Nací con él y con él me he de morir. Al parecer, a pesar de este intercambio acalorado de cartas, el padre Núñez siguió siendo su confesor y Sor Juana continuó con sus estudios y actividades literarias hasta el año 1686, cuando después de la muerte de la marquesa
y la partida de varios de sus mecenas, la influencia de Sor Juana en la corte había cesado. Unos años más tarde, Sor Juana se vio involucrada en una disputa literaria teológica ambigua que condenó al fracaso su destino y sus escritos. En 1690, Sor Juana escribió un ensayo crítico sobre un sermón que 40 años antes había realizado un eminente sacerdote jesuita muy admirado en España y en México, en especial por el arzobispo Francisco Aguiar y Seijas. Su ensayo llamó la atención del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Este publicó el ensayo de Sor Juana por su cuenta sin que ella se enterara y le envió un ejemplar acompañado por una carta en la que la criticaba, pero que firmó como Sor Filotea. Al parecer, el obispo consideraba que era indecoroso que escribiera sobre cuestiones teológicas y por tanto la instó a que abandonara cualquier lectura aparte de la religiosa. Lástima es que un gran entendimiento de tal manera se abata a las rateras noticias de la tierra, que no desee penetrar lo que pasa en el cielo, y ya que se humilla al suelo, que no baje más abajo, considerando lo que pasa en el infierno. Por lo visto, Sor Juana conocía la identidad del autor, pero aún así dirigió su respuesta a Sor Filotea, manteniendo la presunción de que estaba escribiendo a una monja. Su respuesta es una brillante defensa del derecho a la educación de las mujeres. Relata la historia de su vida con el fin de señalar que su amor por el conocimiento no se podía reprimir o impedir, y cita una larga lista de mujeres ilustradas de la Biblia que la habían inspirado. Termina con un sólido argumento a favor de que las mujeres mayores enseñen a las mujeres jóvenes y a favor del derecho de las mujeres al crecimiento intelectual. No se ha encontrado ningún registro de la respuesta del obispo, Sor Filotea, y el ensayo de Sor Juana fue publicado después de su muerte. Las circunstancias de este intercambio de cartas han resultado intrigantes y bastante ambiguas a los historiadores. ¿El obispo simplemente aprovechó la ocasión para censurar a Sor Juana? Octavio Paz especula acerca de que todo el incidente se debiera a la rivalidad entre el arzobispo y el obispo y que Sor Juana fuera tan solo un peón. Esta explicación resulta plausible, pero está claro que Sor Juana intervino en la discusión entre los dos clérigos y tal y como mostraron sus anteriores cartas privadas, las ideas propuestas habían estado gestándose durante mucho tiempo. Es probable que aprovechara la oportunidad de presentarlas de una manera más pública. Después de que Sor Juana escribiera su respuesta, que probablemente ya habría sido difundida por los círculos íntimos, la presión que sufría aumentó. Su confesor, el padre Núñez, le denegó la confesión y la acusó de falta de humildad. Poco después, el arzobispo le mandó vender sus libros para recaudar fondos para los pobres. Sor Juana, humillada, sola y sin ningún apoyo, obedeció y hacia 1693 ya había repartido todos sus libros con la excepción de 3 textos religiosos. Hizo entonces una confesión pública lamentable, suplicando el perdón de las monjas de su orden, y en 1694 firmó con su sangre una reafirmación de sus votos religiosos y renunció a las demás aspiraciones. Tal vez, buscando su muerte, cuidó de las monjas enfermas durante una epidemia y murió en 1695. El último ejemplo de coartación y negligencia forzada con talento extraordinario tuvo lugar un siglo después, cuando las mujeres ilustradas ya no eran tan solo excepciones. La historia de la denegación de oportunidades a mujeres con talento no sigue la cronología habitual del progreso educativo, sino que más bien parece ejemplificar el principio según el cual, independientemente de los avances que las mujeres consigan en relación con la educación, las mejores de ellas serán coartadas y finalmente detenidas antes de que consigan lo que su talento y su esfuerzo les deberían permitir conseguir. Elizabeth Stowe, 1683-1756, fue incentivada por su madre para conseguir una educación, pero después de su muerte, cuando Elizabeth tenía 8 años, la persona que se encargaba de su custodia y que desaprobaba a las mujeres instruidas le denegó esa educación que tanto anhelaba. Incluso rechazó su propuesta de estudiar francés, alegando que solo un idioma era suficiente para una mujer.
No obstante, incluso así, alcanzó un nivel suficiente de lectura en francés. Adquirió su educación compartiendo libros con su hermano William, graduado en Oxford, quien incentivó su desarrollo intelectual. Elizabeth vivió 13 años con él, primero en Oxford, donde él daba clases, y más tarde en Londres, donde era párroco de 2 parroquias. Fue él la persona que le permitió adoptar una vida de erudita seria. Hablaba 8 idiomas con fluidez, entre ellos el gótico, el fráncico, el teutónico antiguo, y finalmente fue reconocida como una de las principales eruditas sajonas de su época. Trabajó con su hermano ayudándole con la traducción de la versión sajona de la historia de Orosio, escrita por el rey Alfredo. En 1708, Elizabeth publicó la traducción de un ensayo de Madeleine de Scudéry titulado Ensayo sobre la Gloria, y en 1709 publicó la traducción de la homilía anglosajona el día de cumpleaños de San Gregorio, escrita por Aelfrico. Como de costumbre, Elstoff se sintió obligada a pedir disculpas por esta empresa en el prefacio. Sé que dirán, ¿qué tiene que ver la mujer con el aprendizaje? ¿Dónde está el fallo en que las mujeres busquen el aprendizaje? ¿Por qué no han de ser valoradas por adquirir para ellas mismas los ornamentos más nobles? ¿Qué daño pueden provocarse a sí mismas? ¿Qué inconveniencias a los demás? Sin embargo, existen 2 cosas que suelen oponerse al aprendizaje de las mujeres: el hecho de que se vuelven impertinentes y descuidan las tareas del hogar. Allá donde esto ocurre, efectivamente es un fallo. No me percato de que haya tantas objeciones en contra de las diversiones de las mujeres, de que éstas puedan distraerlas de las tareas del hogar. Entonces condena el hecho de que no solo los hombres, sino también algunas mujeres se oponen a la escolarización de las mujeres. Admitir que la mujer puede acceder al aprendizaje. ¿Acaso existe otra suerte de aprendizaje al que pueda dedicar su tiempo? ¿Qué suerte de sajón es este? ¿Qué ha de hacer ella con todas estas cosas bárbaras y anticuadas, tan inútiles, tan sumamente fuera de su lugar? Elizabeth Elstoff, planteando estas preguntas como incontestables, reconoció la osadía de su empresa. A diferencia de otras mujeres ilustradas que se dedicaron simplemente a exhibir el conocimiento adquirido, o de aquellas que hablaron desde una imaginación creativa, ella reivindicó el derecho de la mujer a la escolaridad académica. Como era de esperar, tuvo que defenderse en contra de las acusaciones de que su trabajo no le pertenecía a ella, sino a su hermano, pero éste contestó sin reparos, demostrando que era ella la que le ayudaba con su trabajo y no al revés. Por aclamación general, procedió a recopilar la primera gramática anglosajona en inglés moderno, los rudimentos de la gramática, lo cual tuvo como objetivo acercar esta obra al pueblo, en general a las mujeres que no sabían latín. Publicada por suscripción en 1715, se convirtió en la obra de referencia sobre el tema. Su lista de 250 suscriptores incluía a algunos de los eruditos anglosajones más notables de la época, que eran sus patrones. La mitad de estos suscriptores eran mujeres. Poco antes de la publicación, el hermano de Elstoff murió y ella se quedó sin apoyo y sin los medios indispensables para acceder a la vida académica. Tenía esperanzas de poder publicar varios volúmenes de homilías sajonas, pero la empresa empezó a venirse abajo por la falta de medios económicos y de apoyo académico. Privada del sustento en la profesión elegida, Elizabeth Elstoff desapareció del círculo de sus amigos durante 20 años. Sarah Chapone, esposa de un pastor con intereses literarios y amiga de varios escritores, descubrió que estaba viviendo prácticamente en la indigencia en Worcestershire y que se mantenía dando clases en una pequeña escuela. La señora Chapone la presentó a George Valliard, un sastre aficionado que se dedicaba a coleccionar antigüedades y con interés por aprender anglosajón, que tiempo después, gracias a una sugerencia de Elstoff, publicaría un libro sobre las damas ilustradas. Su amistad con Valliard la volvió a estimular intelectualmente y dio lugar a algunos años de colaboración fructífera entre ellos en el proyecto de Valliard. La señora Chapone, decidida a ayudar a Elstoff a conseguir un trabajo más adecuado, hizo llegar una carta en su nombre a las mujeres de la nobleza. Como resultado, Elstoff consiguió una oferta para trabajar como profesora en la escuela de caridad local. Su carta de aceptación fue considerada tan impresionante que llegó a manos de la reina Carolina.
Esta, a su vez, estuvo tan conmovida por la carta que estableció una paga de 100 libras al año para Elstob. Sin embargo, estas pagas nunca llegaron a realizarse. Una vez más, a través de las intervenciones de unas amigas, Elstob atrajo la atención de la duquesa de Portland. Después de algunas dudas, esta señora decidió ofrecerle trabajo como institutriz de sus hijos por 30 libras al año. La duda inicial se debió a que su marido estaba preocupado porque Elstob no tenía cualificaciones adecuadas, ya que no sabía francés. Sin embargo, la duquesa consiguió rebatir estas objeciones y definió el trabajo de su nueva institutriz de la siguiente manera: se requiere y espera que la señora Elstob instruya a sus hijos en los principios de la religión y de la virtud, que les enseñe a hablar, leer y entender en inglés correctamente, que cultive sus mentes en la medida en que sus capacidades lo permitan y que les haga compañía. Después de 20 años de una pobreza lamentable, durante los que le fue imposible dedicarse al trabajo académico, Elizabeth Elstob, en aquel entonces una señora de 54 años, por su formación y por sus logros reales, una de las eruditas más notables en el campo de las lenguas y la literatura anglosajona, aceptó la propuesta con gratitud. Pasó los siguientes 17 años de su vida haciendo actividades rutinarias de institutriz en una casa de aristócratas. La excepcionalidad de la existencia de mujeres ilustradas y la dificultad de sus vidas es una manera de medir el coste de la marginación educativa de las mujeres. Otra manera consiste en observar la expansión de la alfabetización desde el punto de vista de las diferencias de género. Aunque cualquier estudio sobre el alfabetismo y el analfabetismo conlleva grandes dificultades metodológicas, todas las pruebas disponibles de todas las partes del mundo señalan al mismo patrón. Con algunas excepciones raras para ciertas élites, las mujeres consiguieron en todas partes alfabetizarse más tarde y en número mucho más reducido que los hombres. El primer ejemplo histórico de extensión de la alfabetización se da en la Alejandría tolemaica. Allí, el 60% de los hombres y el 40% de las mujeres de la clase media escribían en griego y muchos otros y muchas otras escribían solo en egipcio. Asimismo, en la Grecia del siglo IV existía un alto nivel de alfabetización. En algunas partes de la India, en los siglos IV y V después de Cristo y hasta la época medieval, la mitad de los hombres y 5/6 partes de todas las mujeres eran analfabetos. En la Edad Media, el término literatus refería a una persona con conocimientos de literatura latina y se relacionaba con el clericus, el clero. Era lo contrario del illiteratus, que se relacionaba con el laicus, con los laicos. Previamente hemos analizado la manera en que esta distinción acerca del conocimiento del latín tendía a separar los dos sexos y a la larga a incrementar las desventajas educativas de las mujeres. El crecimiento del alfabetismo en lengua vernácula se relaciona con la ascendencia de la clase mercantil, donde la alfabetización se expandió especialmente entre los comerciantes florentinos en el siglo XI y los comerciantes de la Liga Hanseática en el siglo XIII. Ya en el año 1400 los artesanos ingleses y alemanes tenían estas capacidades. Aunque no se dispone de cifras precisas, se supone que las esposas de estos grupos de hombres adquirían la alfabetización rudimentaria que necesitaban para ayudar a sus maridos con el negocio y con el comercio, pero mientras tanto la mayoría de las mujeres continuaron siendo analfabetas. La invención de la prensa de imprenta de Johannes Gutenberg en 1440, a pesar de que representó uno de los avances tecnológicos más importantes para conseguir extender la alfabetización, no tuvo inmediatamente este efecto. Este gran avance empieza con la Reforma Protestante en Europa. Este es el periodo más temprano desde el que los historiadores pueden fechar estudios minuciosos de alfabetización basados en las firmas de los documentos. Todos apuntan a la misma tendencia. La alfabetización masculina es mayor en todas partes que la femenina, pero varía según la clase y la región y está relacionada con el oficio y la profesión. Aun así, un estudio de corte de datos de la diócesis de Norwich, en Inglaterra, entre 1530 y 1730,
muestra que el analfabetismo masculino varía desde 0 entre clérigos hasta 85% entre obreros, mientras que el analfabetismo femenino en general sube hasta el 89%. Un estudio del analfabetismo en Escocia entre 1630 y 1760 señala unos índices de analfabetismo masculino del 28% en contraste con el femenino del 80%. Aquí, como en el resto de los casos, parece que la alfabetización estuvo relacionada con la disponibilidad de escolarización y con toda seguridad con la clase. Sin embargo, la edad y la ubicación también parecen ser importantes, dado que las mujeres mayores y las mujeres que vivían en las ciudades eran más propensas a llegar a ser alfabetizadas que las mujeres más jóvenes y que las mujeres que vivían en el campo. La dificultad metodológica para valorar los estudios de alfabetismo basados en la capacidad de la firma está en que existe un sesgo predeterminado hacia la gente de clase media y de clase alta. Al principio, la lectura se solía enseñar en casa, entre los 2 y los 6 años de edad, y la escritura más tarde, a partir de los 6 años, en los colegios. Incluso allí donde los colegios estaban disponibles, los pobres no podían permitirse enviar a sus hijos teniendo en cuenta que se necesitaban como mano de obra en casa o más tarde en las fábricas. Por consiguiente, la gente que era capaz de firmar con sus nombres solía ser más pudiente que los que no se tomaban en cuenta para este rastreo basado en las firmas. Algunos estudiosos intentan sortear esta dificultad. Un estudio de autobiógrafos espirituales ingleses del siglo XVII señala que mucha más gente de la clase baja era capaz de leer y escribir. Este estudio ofrece también algunas ideas interesantes sobre la manera en la que las mujeres semi-alfabetizadas fomentaban con ímpetu la expansión de la alfabetización. Una encuesta que tuvo lugar en un pequeño pueblo mercantil en Staffordshire entre 1693 y 1698 señala la existencia de un hombre maestro y 5 mujeres maestras, a la par que un profesor visitante de escritura que iba 2 veces al año durante 6 semanas. 4 de las 5 maestras eran esposas de jornaleros o artesanos. Uno de los autobiógrafos cuenta el ejemplo de su madre, esposa de un tejedor que sabía leer pero no escribir y que enseñaba a sus hijos usando la Biblia y otros libros mientras ayudaba a los niños y a las niñas pobres a aprender a leer comprándoles libros, enviándoles a las escuelas y pagando por su profesor. En un estudio basado en historias de predicadores del protestantismo escocés, la mayoría de las 36 mujeres que formaron el objeto de estudio eran sirvientas, 32 de 36. Tanto los predicadores hombres como las mujeres sabían leer, pero cerca de 2/3 partes de los hombres y solo 1/10 parte de las mujeres sabían escribir. 2 mujeres aprendieron a leer como autodidactas siguiendo los capítulos de la Biblia en la iglesia. Una sirvienta aprendió a leer cuando tenía 18 años, ya que hizo que una parte de su contrato de trabajo incluyera clases diarias de lectura. Desde el punto de vista del análisis según el género, lo más importante es ver si existe una diferencia consistente en los índices de alfabetización entre hombres y mujeres. Un análisis basado en los registros de matrimonio en Francia durante el siglo XVIII señala un incremento en el número de hombres alfabetizados entre 1690 y 1790, que iba desde el 29% hasta el 47%. Durante el mismo periodo, los índices de alfabetismo iban del 14% hasta el 27%. En el siglo XIX hubo un gran avance de la educación pública y con ello se expandió la capacidad de leer y escribir. Los datos de los registros de matrimonio que manejaba la Iglesia de Inglaterra desde 1754 hacen que sea posible resumir la capacidad de firmar de aproximadamente un 90% de la población casada. Estas cifras muestran lo siguiente. Índice de analfabetismo en Inglaterra, basado en la muestra de 274 parroquias. 1750. Hombres 36%, mujeres 64%. 1850.
hombres 35%, mujeres 50%. Índice de analfabetismo, basado en todas las parroquias. 1850, hombres 30%, mujeres 45%. 1911, hombres 1%, mujeres 1% en 1913. Resulta llamativo el hecho de que, a pesar de que el número de mujeres analfabetas aumentó enormemente en el siglo XIX, los índices de alfabetismo entre mujeres y hombres no se igualaron hasta 1911-1913. También podría ser útil fijarnos en el ejemplo de un país subdesarrollado que en el siglo XX instituyó una campaña sin precedentes en contra del analfabetismo. En 1897, el Imperio ruso contaba con un 22% de índice de analfabetismo. Después de la Revolución bolchevique, el gobierno le dio máxima prioridad a la campaña contra el analfabetismo. Aquí están los resultados. Índice de analfabetismo en la Rusia soviética, 1926. Hombres 4,3%, entre 24 y 25 años. Mujeres 11,8%, 19 años. Una investigación mundial organizada por las Naciones Unidas, UNESCO, señaló que, aparte de unas pocas excepciones, el analfabetismo de las mujeres excede el de los hombres en todos los países del mundo. Estas excepciones corresponden, en su mayor parte, a países con un índice de alfabetismo registrado muy alto, pero incluso en estos casos el alfabetismo paritario de ambos sexos solo existe entre la población más joven, mientras que los índices de alfabetismo entre la población mayor de 35 años muestran unas diferencias considerables basadas en el sexo. Ahora fijémonos en la expansión de la alfabetización en Estados Unidos. El estudio más conocido del periodo colonial es el de Kenneth Lockray, basado en 3.000 muestras de marcas de firmas en los testamentos. Señaló un crecimiento considerable de la alfabetización masculina durante un periodo de 30 años y al mismo tiempo un crecimiento mucho más lento del femenino. En 1660, el 60% de los hombres que disponían de testamento eran capaces de firmarlos. Para el año 1790, los firmantes llegaban casi al 90%. En el caso de las mujeres, los índices de las firmantes eran mucho más bajos. 31% en 1660, 46% para el año 1790. Por múltiples motivos metodológicos, puede que el estudio de Lockray subestimara la capacidad para firmar de las mujeres. En un estudio reciente, Linda Auers descubrió que de 907 mujeres de Connecticut, firmantes de escrituras o testigos de escrituras organizadas por corte de nacimiento, el 21% de las mujeres nacidas en los años 60 del siglo XVII y el 94% de las que nacieron en los años 40 del siglo XVIII eran capaces de firmar. Aun así, la capacidad de firmar de las mujeres y con ello la alfabetización fue cojeando detrás de la de los hombres. Los niños y las niñas de la Nueva Inglaterra colonial aprendían los rudimentos de la escritura y la lectura de sus madres o de sus vecinas, que organizaban escuelas de damas en sus casas y que se mantenían con las pequeñas remuneraciones de cada alumno. Un fuerte impulso religioso y económico de promoción de la educación en el trabajo de las colonias se ilustra con la Ley de Massachusetts de 1642, que facultó a los concejales a controlar la capacidad de todos los niños y niñas de leer y entender los principios de la religión y las leyes principales de este país. Aquellos niños y niñas que no eran formados de manera adecuada podían llegar a ser alejados de sus padres y se podían convertir en aprendices de otras personas. Se aprobaron leyes parecidas en otras colonias. La ley de Massachusetts también especificaba que a los niños había que enseñarles a leer y a escribir, mientras que a las niñas solo había que enseñarles a leer. Solo en 1771 se estipuló en la legislación que a los niños y a las niñas formadas según la ley de pobres había que enseñarles. En el caso de los niños, la lectura, la escritura, el cálculo. En el caso de las niñas, la lectura y la escritura.
La capacidad de escribir era considerada una destreza difícil de enseñar y por lo tanto esta tarea se asignaba a los hombres. Dado que se entendía como parte de la preparación para el mercado laboral durante más de 100 años, la escritura se enseñaba principalmente a los niños en colegios apoyados por los pueblos en los que trabajaban los maestros. Desde 1690, algunas niñas consiguieron acceder a estas escuelas, pero la mayoría de ellas estuvo cerrada a gran parte de las niñas hasta mediados del siglo XVIII, cuando en 1760 Dedham, en Massachusetts, se convirtió en el primer pueblo que organizaba sesiones regulares para niñas durante el verano. En 1766, en Medford, Massachusetts, a las niñas se las admitía en la escuela exclusivamente por las tardes, cuando los niños ya habían salido de allí. En New London, en Connecticut, a las niñas se las admitía en la escuela durante el verano y en horario de 5 a 7 de la mañana exclusivamente. A medida que estas sesiones veraniegas fueron aumentando su disponibilidad, las maestras fueron contratadas para enseñar lectura, escritura y cálculo. Con un patrón muy común en el pasado europeo, un pequeño y selecto grupo de niños era formado en las escuelas y academias de latín para poder acceder a las universidades. Después de la Revolución estadounidense, las oportunidades de educación mejoraron tanto para niños como para niñas, pero los objetivos hacia los que se dirigía su educación no podían estar más lejos unos de otros. A los niños había que educarles para su función social y para el liderazgo político como ciudadanos de la República. A las niñas había que educarlas para su función social como esposas y madres. A pesar de que el concepto de creciente importancia, Madres de la República, servía de incentivo para la expansión de la educación femenina, esta se mantuvo limitada en cuanto a su alcance y calidad, y siempre fue inferior a la educación a la que tenían acceso los hombres. Entre 1790 y 1840, las academias para mujeres proliferaron en el noreste, en los asentamientos moravos, en Pensilvania, en Georgia, en la frontera de Tennessee y en Ohio. Igual de importante fue el aumento de academias masculinas que aceptaban mujeres estudiantes tanto a tiempo parcial como a tiempo completo. La mayoría de las academias para mujeres ofertaban un plan de estudios que ponía especial hincapié en los logros y que reforzaba el adoctrinamiento de las niñas hacia un papel vital definido exactamente por su género. Las academias para mujeres enseñaban a las niñas a funcionar de la manera más inteligente, más eficaz y más elegante posible dentro de la esfera de la mujer, pero al mismo tiempo aumentaron las aspiraciones educativas de muchas de sus licenciadas. Una ruptura decisiva con esta tradición tuvo lugar en 1818 cuando Emma Willard redactó el borrador de un plan de mejora de la educación femenina que hubo que presentar para su consideración en el órgano legislativo del estado de Nueva York. Con este paso valiente y con la posterior fundación del Seminario Femenino de Troy, inició lo que sería un movimiento de mujeres por la igualación del acceso a la educación que duraría un siglo. Emma Willard, Mary Layton, Catherine Beecher y algunas mujeres pioneras más que fundaron instituciones de la educación superior para mujeres con planes de estudios con el mismo contenido que los de las escuelas de hombres, no tenían previsto desafiar la separación de las esferas de hombres y de mujeres definidas por el género. Simplemente querían mejorar la esfera de la mujer y ampliar sus oportunidades educativas y económicas, formando a un mayor número de profesoras que serían parte de las escuelas públicas del país recién fundadas. Tuvieron un gran éxito digno de admiración al desarrollar un esfuerzo así. Literalmente miles de colegios fundados y suficientemente dotados de alumnas entre los años 40 y 70 del siglo XIX constituyeron un testimonio de este éxito. Una consecuencia inesperada de todo ello fue que, debido a la existencia de un mayor número de personas licenciadas con mejores cualificaciones educativas, se creó una demanda creciente de mujeres por el acceso a colegios y universidades. El hecho de que las fundadoras de las escuelas no tuvieran intención de producir estos resultados es irrelevante.
Lo que sí es importante es el patrón que pusieron de manifiesto, según el cual la educación de mujeres centrada en comunidades femeninas se convirtió en una fuerza vigorizante para futuras transformaciones sociales. La brecha entre la alfabetización masculina y la femenina disminuyó de acuerdo a un patrón determinado por el territorio, la clase y la raza. Hacia 1840, cuando los colegios públicos ya dedicaban la misma cantidad de horas de enseñanza a los niños y las niñas, casi todas las mujeres blancas en el noreste sabían leer y escribir. Este nivel de alfabetismo no se consiguió entre las mujeres blancas del sur hasta finales del siglo XIX. Las mujeres de zonas rurales, las inmigrantes y las mujeres afroamericanas fueron analfabetas durante más tiempo que las mujeres nativas, blancas y de clase media. No obstante, independientemente de qué grupo de gente en particular se analice y en qué localización, la grieta entre la alfabetización de los hombres y de las mujeres del mismo grupo no llegó a acercarse hasta que no se consiguieron índices prácticamente universales. Se puede hacer una observación similar analizando los niveles de logros educativos en diferentes grupos y clases de la población. Por ejemplo, hasta 1837 las mujeres no tenían posibilidad de inscribirse en ningún colegio o universidad. Para 1870 ellas abarcaban el 21% del número total de inscripciones universitarias. Hacia 1880, las mujeres constituían el 32% del cuerpo estudiantil universitario y para 1910 casi el 40%. Mientras que el aumento del número de mujeres con educación superior era notable, resulta más significativo el hecho de que las mujeres no constituyeron el 47% de los universitarios hasta 1920, cuando consiguieron obtener un acceso a la educación superior igualado al de los hombres. Sin embargo, para finales de 1930, aunque el número de universitarias con algún tipo de formación aumentó ligeramente, el número de mujeres formadas para niveles profesionales disminuyó drásticamente. El punto más bajo del siglo XX fue en 1960, cuando las mujeres comprendían el 35% de todos los estudiantes con licenciatura o con primer grado profesional y solo el 10% de todos los doctorados. Fue solo a partir de 1920 cuando el acceso educativo igualitario para las mujeres se consiguió en todos los niveles, incluidas las escuelas de posgrado. Pero, aun así, los vestigios de las privaciones educativas anteriores seguían apareciendo en los rendimientos de las pruebas preuniversitarias de nivel y en la concesión de becas. Más importante todavía, independientemente de qué variación se tome en consideración para un grupo en concreto, grupo étnico, edad, región o religión, lo que se mantiene invariablemente cierto es que el acceso de las mujeres a la educación sigue siendo más bajo que el de los hombres de su grupo. La única excepción a esta regla es el caso de las mujeres afroamericanas que entre los años 1890 y 1970 exceden a los hombres de su raza en el nivel educativo. Esto se debe a los caprichos de la discriminación racial, que casi no incentivaba a los hombres a conseguir una educación superior, ya que incluso con los grados avanzados estaban limitados a trabajos no especializados. Por otro lado, las mujeres negras con educación tuvieron la oportunidad de huir del servicio no especializado o del servicio del hogar. Por lo tanto, las familias tenían un incentivo para fomentar la educación de sus hijas antes que la de sus hijos. En este sentido, las familias afroamericanas representan una excepción de un patrón casi universal, según el cual las familias han privado a las hijas de la educación en beneficio de los hijos. Por consiguiente, a pesar de que el acceso educativo para todos los afroamericanos se consiguió mucho más tarde en comparación con los blancos, en 1960 el censo señalaba que las mujeres negras médicas representaban casi el 10% de todos los médicos negros, mientras que las mujeres blancas médicas representaban el 6% de todos los médicos blancos.
las mujeres negras abogadas eran el 9% de todos los abogados negros, mientras que las mujeres blancas abogadas eran solo un 3% de todos los abogados blancos. Unos patrones similares aparecen en los datos censales en el caso de los maestros y las maestras. Irónicamente, uno de los pocos logros del movimiento por los derechos civiles del siglo XX que se mantiene en pie es que la ventaja educativa de los hombres negros sobre las mujeres negras sigue hoy en día patrones sexistas similares a los de los hombres blancos sobre las mujeres blancas. El patrón de lucha de las mujeres por la igualdad de acceso a la educación en Estados Unidos era igual al de Europa. Cada nivel de la enseñanza institucionalizada se tenía que conquistar separada y consecutivamente. La resistencia de los hombres individualmente y de las instituciones controladas por los hombres era implacable y firme. En cada nivel de las instituciones educativas, las mujeres primero tenían que luchar por su derecho a estudiar, luego por el derecho a enseñar y finalmente por el derecho a modificar el contenido de la enseñanza. Todavía hay que conseguir hacer lo último de forma significativa. ¿Por qué no existieron grandes pensadoras y creadoras de nuevos sistemas? ¿Dónde están las versiones femeninas de Newton, Kant o Einstein? La brillante metáfora de Virginia Woolf sobre la hermana de Shakespeare, que, si hubiera tenido el mismo talento que su hermano, no habría sido capaz de conseguir lo que consiguió él debido a las represiones de las definiciones de género, tiene precedentes históricos reales. Estas mujeres existieron, mujeres con talentos extraordinarios, mujeres genias, con capacidad y con voluntad para sobresalir, crear y definir. Isota Nogarola, acusada de incesto con su hermano para así explicar sus logros en literatura, Sor Juana de la Cruz, vendiendo su preciada biblioteca bajo orden del arzobispo para así demostrar su humildad. Elizabeth Elstob, trabajando como institutriz de los hijos del duque de Portland, y aquella niña de 16 años, casi desconocida, una tal Lucinda Foote, a la que se negó la admisión a la Universidad de Yale en 1792 con el comentario de que estaba cualificada en todos los aspectos menos en su género. Puede ser que Lucinda Foote tuviera un talento promedio o puede que estuviese dotada con el talento de una genia. Nunca lo sabremos, porque era mujer y eso fue lo único que importó.